muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, porque es un día poco apacible para salir de casa, pero se agradece mucho el esfuerzo. También os agradezco a los que están aquí conmigo. Luego os presentaré, pero también les diré sus nombres. Tienes que mirar al micrófono o al micrófono. Todo el tiempo, sin parar. Sí. Todo el tiempo que Bueno, y haré así. Bueno, a mi extrema derecha, Joaquín Ibáñez, luego lo presentaré con más detalle. Aquí al lado mío está Paco López Gró y a mi izquierda Alfonso Muñoz. Perdona. Bien, los tres luego haré una presentación un poco más amplia de ellos y tal. La verdad es que agradecemos la presencia de todos los que estáis aquí y los que han venido a acompañarnos para este camino largo que arranca con la salvaguarda del patrimonio industrial y que en general y que hoy en nuestro caso se concreta en el salvamento o la defensa del parque móvil. También agradecemos al Centro Cultural Galileo que nos haya acogido aquí, porque es un sitio, la verdad es que muy agradable, cómodo y muy en el centro de Chamberí. Quería hablaros un momento de la Asociación Defensa del Parque Móvil, a la que yo represento desde aquí. Nosotros arrancamos la actividad en el año 2015 formando un grupo de trabajo dentro del foro de Chamberí. Sabéis que había los foros de participación urbana que lamentablemente se deshicieron, los liquidaron, más bien, y después los desvirtuaron de tal manera que hoy en día tampoco ya tenía mucho sentido estar ahí, ni había posibilidades de realizar desde allí, desde el foro, una actividad. Todo esto vino desde el nuevo ayuntamiento a partir del 2019. Entonces, decidimos constituir, una vez que el foro ya no era un instrumento de participación, decidimos constituir la Asociación Defensa del Parque Móvil, que la constituimos en enero del 2020. Sabéis que fue un año especialmente malo, con lo cual nuestra actividad en el 2020 no fue mucha. En cualquier caso, nosotros nuestra idea, en cualquier caso, como asociación, era seguir defendiendo el edificio del Parque Móvil, considerado por nosotros y por otros un ejemplar valioso de la arquitectura industrial de la posguerra. Pensamos el nombre de defensa del Parque Móvil viene de que tenemos que defenderlo, y realmente solamente, en general, hay que defender aquello que se siente atacado o amenazado o que está en peligro. De hecho, y ese es el caso del Parque Móvil del Estado. Sabréis muchos de vosotros que en el año 1997 se hizo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y se aplicó lo que se llama un área de planeamiento remitido, una APR, por la cual se abrió la posibilidad de un aprovechamiento urbanístico lucrativo de lo solar, del Parque Móvil, de hecho, que hasta entonces no existía tal posibilidad. En concreto, la APR 0705 permitiría construir en el solar que hoy ocupa el Parque Móvil 41.600 metros cuadrados de oficinas y 27.300 metros cuadrados de viviendas, además de 2.000 que sí se dejaban para equipamientos públicos. Hablando en plata, esto lo que supone es la demolición del actual edificio del Parque Móvil, de los tres elementos que lo componen, que, como sabréis, o creo que muchos lo sabéis, es un edificio de cabecera que está destinado a oficinas, es una nave de talleres hermosísima, que en su día era el lugar donde se reparaban vehículos, sobre todo a partir de la posguerra, los vehículos dañados en la guerra, y posteriormente vehículos oficiales. Y un tercer elemento, que es el garaje, también muy potente y muy valioso, donde todavía se guardan algunos coches oficiales. Ese garaje en concreto es el que tiene la rampa helicoidal de doble tornillo,
que muchos de ellos ustedes habrán visto en las imágenes, y que bueno, que forma parte del, es el elemento, la imagen que nosotros tenemos en el logo de la asociación. Bueno, pensamos que hay muchos motivos para oponerse a este posible desmantelamiento. Voy a enumerarlos muy brevemente a continuación, porque hay expertos aquí conmigo que lo sabrán hacer muchísimo mejor que yo, porque son del gremio. Bueno, en principio se trata, lo digo someramente, de un edificio valioso del patrimonio industrial de la segunda mitad del siglo XX, como antes he indicado. Bueno, tiene elementos constructivos importantísimos, pero también tiene importantes valores sociales. Sobre esto último, apuntaré solamente que el edificio del Parque Móvil forma un todo con la colonia, la colonia de San Cristóbal, que, como sabréis, pues se construyó precisamente para acoger a las familias de los trabajadores del Parque Móvil. Bueno, esta colonia no solamente ha visto generaciones de trabajadores, bueno, de vecinos y vecinas posteriormente, tiene montones de relatos. Hay un relato interesantísimo de esa colonia que también está muy relacionado con el propio edificio del Parque Móvil. Además, en el interior en el interior del conjunto del Parque Móvil hay al menos dos elementos importantes, y que eso sí están hoy en día protegidos. Uno de ellos es, como he comentado, la rampa helicoidal de doble tornillo del elemento la parte del edificio de garajes, y el otro es el lucernario que cubre esa rampa, un lucernario, bueno, en su día se quemó, pero bueno, luego se fue reconstruido, y esos son elementos con un cierto nivel de protección. También en el interior de la nave de talleres se conserva en un estado bastante lamentable, y, en fin, rodeado de tubos, una cosa muy triste de ver, un mural muy interesante de un pintor palentino, Germán Calvo. Lo pintó en 1951, se llama, el título del mural es Los oficios del automóvil, y bueno, es una pintura realista, muy de época, curiosa, donde hay pues todo un relato de las, en fin, de cómo, desde la construcción hasta determinadas maneras de, bueno, de los trabajos realmente que se realizaban, tapicería, chapa, pintura, y un poco el conjunto de las tareas que se llevaban aquí en la nave. También hay retratos de algunos de los directivos de la época, de algunos trabajadores, que tienen unos elementos así realistas, curiosos. Bueno, todos estos valores que he comentado, y algunos más que supongo que saldrán aquí, pues sí, tienen un riesgo de desaparecer bajo la etiqueta. De todas maneras, consideramos que también hay más motivos para la defensa del Parque Móvil. Pensamos que Madrid debe de ser ante todo una ciudad para sus ciudadanos y ciudadanas, y no para el negocio urbanístico que solo beneficia a una minoría. Y por eso aspiramos a que el Parque Móvil, que desde hace años está muy infrautilizado, pueda en un futuro ser transformado en un espacio pues, para equipamientos sociales, culturales, también productivos, por supuesto, y que sirvan a la ciudadanía de Chamberí y a la ciudadanía de Madrid en su conjunto. Bueno, en esa línea, una de nuestras tareas para el futuro si más próximo es abrir una corriente de trabajo colectivo con ayuda de expertos y las aportaciones de todas las personas que quieran estar en torno a esos, pues, sobre los usos posibles del edificio, buscando un consenso entre intereses probablemente diversos, y también tratando de contar con todo el apoyo posible de instituciones y administraciones involucradas en la bueno, perdonad, que pensamos que las administraciones, tanto la estatal como la local, el ayuntamiento, como la comunitaria, la Comunidad de Madrid, tendrían que involucrarse en un diálogo sobre estos usos futuros y el futuro del Parque Móvil. Así que incluso desde aquí me permito
hacer un llamamiento a ese diálogo, a ver si alguien nos escucha. En la línea de defensa que apuntaba antes, y que da nombre a nuestra asociación, hemos venido realizando distintas actividades desde el comienzo del grupo de trabajo en defensa del parque móvil, cuando existían los foros, hasta hoy, entre las cuales yo voy a señalar algunas, 3 pinceladas. A finales del 2018 hicimos la solicitud de incoación de expediente como bien de interés cultural ante la Dirección General correspondiente en el Ministerio de Cultura y Deporte. Solicitud que hoy en día todavía no ha tenido ninguna respuesta. Os hablo de diciembre del 2018. Esa solicitud vino avalada con las firmas de muchos expertos, muchos de los cuales están aquí, expertos y expertas que apoyaron con su firma esta solicitud de incoación de expediente de BIC, que también a su día había apoyado la Academia de San Fernando, con lo cual, bueno, creemos que hay motivos muy suficientes y apoyos suficientes, pero el silencio sigue siendo la manera administrativa de responder. Pues también, bueno, imaginaros que solicitamos esto porque creemos que la protección del edificio es la manera mejor para salvaguardarlo y para evitar su desaparición, que todos pensamos que no va a ocurrir. Bueno, también de todas maneras aspiramos a que el parque móvil sea incorporado en la relación del catálogo de edificios protegidos que está ahora elaborando el Ayuntamiento de Madrid, lo cual sería un hito también importante para esto. Y luego, en fecha más reciente, recientísima realmente, en octubre del 2021, la Asociación Hispania Nostra nos incluyó el parque móvil dentro de la lista roja de elementos de patrimonio cultural en peligro. Como representante de la Asociación Hispania Nostra, entre otras cosas, está aquí Alfonso Muñoz Cosme, que también nos hablará de la lista roja del patrimonio industrial, del patrimonio cultural y lo que supone. Desde luego, esta inclusión ha sido un impulso importante para nosotros y creemos que es un esfuerzo, algo que contribuye a este esfuerzo de dar a conocer algo que realmente es relativamente desconocido. Bueno, entre unas cosas y otras, hemos llevado a cabo distintas acciones para dar visibilidad a este parque móvil que tanto nos pesa, que para muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas realmente es desconocido. Y no solamente es desconocido, también en parte es invisible, pero invisible no porque no se le vea, que es muy potente, sino porque es imposible visitarlo. Esta es una de las cosas que más hincapié hemos hecho a lo largo de bastantes años. Hemos intentado que se abriera a la visita pública, hemos intentado que fueran expertos que solicitaban verlo, hemos intentado incluso obtener información de planos, de datos, de cosas que eran interesantes para el trabajo de investigación que hacíamos. Nunca siempre nos han respondido que no. Se considera que es un edificio, hablan de que es un edificio que es un problema de seguridad. Nosotros hemos insistido siempre en que las visitas se harían respetando cualquier norma de seguridad que se pusiera. En cualquier caso, no ha habido manera y el edificio sigue siendo pues una especie de muro cerrado donde no hay manera de entrar y de penetrar, lo cual es una lástima porque de verdad, por visitarlo, yo en su día pude hacerlo antes de que lo cerraran absolutamente en todo, y es enormemente interesante. Bueno, esta es un poco la situación. Estos intentos de visitarlo y las negativas correspondientes han venido por las vías, la directiva del propio parque móvil y también las autoridades del Ministerio de Hacienda, que es su propietario nominal. En fin, bueno, quiero en todo caso terminar haciendo un llamamiento a todas las personas que se sientan de una manera u otra vinculadas a este proyecto de defensa del parque móvil como un bien patrimonial a preservar y a reutilizar en servicio de la ciudadanía, para que se sumen
a nuestra asociación, bien sea como socios, bien sea como personas de apoyo, como colaboradores. Todas las ideas, todas las propuestas, todas las colaboraciones serán bien recibidas, son bien recibidas. Necesitamos tejer una red amplia en defensa de nuestro patrimonio industrial y en concreto en defensa del parque móvil. Y también en defensa de los intereses mayoritarios frente a la conocida canción de acoso, derribo y demolición que estamos acostumbrados en nuestra ciudad y que, bueno, en los últimos tiempos nos ha dejado muestras tan dolorosas como el derribo, por ejemplo, del taller de artillería de la calle Raimundo Fernández Villaverde, o el más reciente de las cocheras de Cuatro Caminos, que, como sabéis, han desaparecido del mapa. Y en su lugar, por lo menos de momento, en el taller de artillería de Raimundo Fernández Villaverde se ha construido una gigantesca manzana de viviendas que suponemos que, bueno, que habrá dado muchos beneficios a quienes las hayan construido, vendido, revendido. Bueno, pues esto es lamentable hecho, es justo lo que no queremos nosotros para el parque móvil. Y de esta manera pretendemos que con todas las acciones, tanto de protección, como de difusión, como de visibilización, como todo aquello que se puede hacer, consigamos parar esa posible ejecución del edificio. Bueno, antes de terminar os quería comentar una cosa que tiene que ver también con un barrio de Chamberí. Hoy mucha gente que hubiera querido estar aquí no ha podido estar porque están en una concentración en defensa por la apertura de los centros de salud de urgencias. Muchos de nosotros nos hubiera gustado también estar allí, pero este acto estaba pedido con 3 meses o 2 meses de anticipación y ha coincidido este llamamiento. En todo caso, estamos también allí. Comentaros también que después de las intervenciones de estas autoridades que me acompañan, se pasará el micrófono para que quien quiera intervenir, debatir, plantear cuestiones, preguntar algo, lo que sea, lo puede hacer. Se pasará el micrófono por allí. Entonces ya paso a presentaros a las personas que tengo aquí a mi lado. Joaquín Ibáñez es arquitecto, es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entre otras labores, es responsable de la línea de investigación Paisaje y Patrimonio del Tiempo Industrial del Grupo de Investigación ProLab. También es codirector de la Red de Patrimonio Histórico y Cultural Iberoamericano, creo que comparte eso contigo, y director de la Cátedra Aula de Gestión e Intervención del Patrimonio de la Arquitectura y de la Industria. Pertenece a la Comisión del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Estaba anunciado que viniera Concha Denche, que es la presidenta de la plataforma Nave Boe-Teacher. Bueno, lamentablemente Concha Denche, que tuvo un accidente hace bastantes semanas y estaba en silla de ruedas, no ha conseguido venir por una cosa tan así como que le han pedido, le han planteado que el taxi que tenía que venir a buscar lo tenía que haber pedido con 24 horas. Bueno, Paco López Muro, encantador, ha accedido a hablar también de la experiencia de la nave Boe-Teacher y de lo que él considera objetivo, y viene también en representación de la plataforma de la nave Boe-Teacher y en su propia representación. ¿Te presentas tú, Paco, luego? Cuéntanos un poco tus... Bien, bueno, acabo de presentaros. Alfonso Muñoz Cosme es arquitecto, también es profesor de la Escuela de Arquitectura. Bueno, es autor de numerosos libros, publicaciones, conferencias, interviene en miles de debates. Ha sido subdirector general del Instituto de Patrimonio Industrial de España, del Ministerio de Cultura. También ha sido director del Instituto Cervantes en varias ciudades europeas. Y como experto en patrimonio participa en numerosas instituciones españolas, europeas e iberoamericanas. Forma parte del Comité Científico de Hispania Nostra
que elabora la lista roja del patrimonio industrial de la que has hablado antes y que tuvieron la deferencia de incluir, bueno, la deferencia que para nosotros ha sido estupenda, de incluir el parque móvil dentro de la lista roja de los edificios en peligro. Bueno, pues yo doy las gracias por estar aquí y doy la palabra a Joaquín, que es el primero que va a intervenir. Bueno, ¿os parece un cuarto de hora? Sí, claro, sí, bueno, ligerísimo y todo, muy bien, mejor. Bueno, yo os digo un cuarto de hora, si luego os pasáis un poco... No, está bien porque así tenemos... Exactamente, la idea es que haya tiempo para debate. Bueno, ¿puedo haceros una mascarilla? ¿Tú crees? Vale. A mí no sé si se me Sí, viene. estoy revacunadísimo, espero que no contagie a nadie. Pero bueno. En fin, buenas noches a todos. Iba también voy a empezar por comentar, quizá tú no lo sabías, María, que el año pasado, precisamente en la Escuela de Arquitectura, en el taller que tenemos de patrimonio para los alumnos, de formación patrimonio, fundamentos en el patrimonio, pues yo la propuesta de Teresa de Millas, usamos como tema de trabajo el parque móvil con los alumnos de acabando la carrera de arquitectura, ¿no? O sea, que también aportamos el granito de arena ya en los mundos académicos. Bueno, yo diría que el parque... No se oye nada, señor. Ah. Que no sé qué lo va a hacer. Pero es un tema aquí en el altavoz. Bueno, o sea, que así mejor. Sí, sí. ¿Así verdad? Vale, vale. Me avisáis con toda confianza, obviamente, y hago lo que queráis. Bueno, lo primero, yo, además de, obviamente, agradecer a la asociación, agradecer al Club de Datos Urbanos, a Teresa, ¿no?, la confianza de invitarme a esta mesa, también a los amigos que han aparecido por aquí en Fila Cero, que hay, obviamente, cuando hablar de autoridades, María, hay más autoridades en Fila Cero, yo creo que en la mesa, en realidad. Y sobre todo deciros que en cuarto de hora pues voy a actuar mucho más, ya lo pensaba antes, pero voy a actuar como una liebre en términos de carreras de cargos, ¿no? Sobre todo teniendo aquí a dos amigos y muy buenos expertos, magníficos expertos como son Alfonso y Paco, ¿no? Pero lo que voy a hacer para eso, cuando me invitó Teresa a esta reunión, y sabiendo, porque ya he estado en más reuniones vuestras, que los que sabéis del tema sois vosotros, pues pensaba que exactamente cuál puede ser mi papel aquí, y pienso que un papel, iba a decir como de, no sé llamarlo activador, recordador, después de la pandemia, mantenedor de la presión, todas estas cosas, ¿no? Sobre todo lo que voy a hacer es ejercer entonces un poquito, usando básicamente algunos temas académicos y algunos temas de nuestros alumnos, pues utilizarlos como argumento, iba a decir, para volver a pensar o para seguir pensando, ¿no?, en la manera que os puedan ser útiles, ¿no? Si te parece, estamos ahí, me voy a poner así para ver las imágenes mientras yo te voy dando así, como un director de música, te voy dando toques, Lo primero, también os sugiero una cosa que está bien para los tres, además, después de los tres, quiero decir. A mí me gusta muchísimo recordarlo en clase, en las clases académicas, que es aquella frase de Ezra Pound, de un famoso crítico de literatura, que recomendaba en el prólogo, un famoso libro de él, recomendaba a los lectores que intentaran pensar lo que sabían después de haber leído el libro y no sabían antes de haber leído el libro, lo que habían realmente amortizado con la lectura del libro, ¿no? Espero que eso lo podemos hacer al final de esta sesión, con nuestras intervenciones y las vuestras también, para saber hasta qué punto hemos avanzado algunas cosas nuevas, a lo que no supiéramos. Pasa, por favor. Para ello, intentando, ya os digo, sorprender un poco, que es también una cierta labor para no dormirnos a estas horas de la noche, voy a utilizar una estrategia que a mí la uso mucho en temas de patrimonio, me gusta mucho, que además tiene que ver con la realidad de cómo se ha manejado siempre el patrimonio cultural en general, pero también con la realidad metafórica, si queréis, ¿no? El viaje, el vestigio y la visión. Paso, por favor. Y para ello voy a utilizar tres textos que son particularmente bellos, porque son las definiciones de los tres conceptos en el primer diccionario del siglo XVIII, principio del XVIII, de la Real Academia, ¿no? Llamado edición de autoridades, ¿no? Fijaos qué bonito, bueno, yo creo que mejor que lo leáis tranquilamente vosotros, porque tiene que ver con aquello que hacían los touristas ingleses yendo a Roma en el siglo XVIII, en el barroco, pero tiene que ver con lo que hacemos siempre cuando hablamos de patrimonio en general. Paso, por favor. Y
La primera, y aquí aparecen como varios dilemas habituales. Un dilema habitual es saber que el patrimonio del que hablamos no deja de ser una última cicatriz, esa sería nuestra cicatriz actual, la última capa, donde aparece entre el conjunto urbano la escala importante ya del parque móvil y obviamente aparece el patrimonio con otra lectura temporal. El patrimonio no solamente es una última cicatriz, sino que es una estratigrafía de muchas décadas, ¿no? No entro en ellas porque son planos que los conocéis, seguro, todos los que estáis aquí, perfectamente. Pasa, por favor. También tiene que ver con otro dilema habitual en el patrimonio, que es pensar sobre qué es lo que estamos queriendo conservar, ¿no? Si la materia o una forma, ¿no? Es un dilema sobre que hay un libro de Juan Miguel Hernández de León, hace unos años, muy interesante, pero hay un argumento siempre que es precioso, ¿no? El argumento de los griegos con aquel barco de Teseo, ¿no? Que han guardado después de la famosa batalla, lo han guardado de madera, pero claro, como se pudre la madera, lo han ido rehaciendo todos los años para poderlo conservar. Y al final, esto, que a muchos conservacionistas les pondría los pelos de punta en el siglo actual, pues es la realidad. Conservamos en el fondo mucho más la forma que las materias, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando aquí. Al final hablamos de materia, pasa por favor, pero hablamos de la forma entendida como un contenedor de usos. Y por último, perdona, pasa, hablamos, imágenes que de nuevo son muy habituales entre vuestras imágenes, me imagino, de hechos singulares que se han producido, que son parte de esa memoria, ¿no? Aquí Le Corbusier diría poner orden como materia de la arquitectura, poner orden, ¿no? Lo que decía el famoso speaker del Parlamento inglés, el famoso John Barrow, ¿os recordáis, no? Order, aquí decía order, a mí me encantaba, ¿no? Bueno, poner orden. De eso estamos un poco hablando en realidad, ¿eh? Pero ¿de qué más hablamos aquí? Pues hablamos de que después que el viaje cultural se hace evidentemente para reconocer los vestigios que les hemos dado ya un carácter cultural, una cierta resignificación, ¿no? Cuando los viajeros ingleses van a Roma ya no hay romanos, lo que hay son restos de la antigua Roma, ¿no? Que son cultura para ellos, ¿no? De nuevo, perdón. Vuelvo un momento atrás, yo creo que el texto hay que leerlo un poco más despacio. Pero aquí hay algunos conceptos que son algunos muy interesantes, incluido algunas cosas que suenan a veces un poco cursis, como es el concepto de belleza, ¿no? De lo bello, pero que no deja de estar siempre presente en la conservación también de la memoria del patrimonio, ¿no? Pasa, por favor. Y de nuevo, ¿de qué hablamos? De otros dilemas. Hablamos de llenos, y de nuevo, fijaros cómo se nos va la vista, en realidad, a varias piezas, a los nuevos ministerios, al deportivo de arriba de Vallehermoso, al famoso monasterio del aire, pero se nos va también al parque móvil que está ahí en medio, que es una pieza que llama la atención en la, digamos, en la geografía de la ciudad de Madrid, ¿no? Pasa. Pero también nos interesa quizá, como siempre, mucho más la mirada paradójica, que es justo la mirada de lo no previsto, que en este caso, para mí al menos, sería el verde, los espacios verdes. Un argumento que yo creo que es muy importante en lo que se puede hacer y se pueda argumentar detrás del parque móvil, ¿eh? Un verde que naturalmente no va a ser exactamente un parque tradicional, sino que va a ser otro verde, pero al fin y al cabo un espacio de descontaminación, de encuentro, un espacio público, en definitiva. Paso, por favor. Ideas. Estos ya son algunos dibujos de nuestros alumnos, de Alfonso y mío el año pasado, ¿no? Haciendo algunas sugerencias. Bueno, pues, veis, aquí sois capaces, evidentemente, de leerlas, algunas sugerencias que tienen que ver con esa especie de tensión entre los dos ejes que se quedaron cortados, ¿no? Del ensanche de Castro, con la presencia del parque, esa tentación o esa dificultad o esa oportunidad, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Que puede ser el reconectar de alguna manera a través de los ejes una centralidad que tienen siempre esas naves de los parques, de los grandes talleres de montes. Pasa, por favor. Pero también la belleza, ¿no? De esta vista de pájaro, una casi vista de globo aerostático, para ver efectivamente la potencia que tiene la estructura, sobre todo del garaje, de los garajes. Pero también el propio orden que significa este barrio adosado, con lo que diría culturalmente y patrimonialmente esa singularidad en el centro de Madrid, ¿no? Pasa, por favor.
A mí me gusta mucho sacar aquí a Notre Dame por varias razones. Primero, porque el parque móvil, yo por lo menos cuando estaba preparando estas imágenes, pensaba que realmente es una verdadera catedral. ¿Y a quién se le ocurre preguntar? Tú antes lo comentabas en tu argumento cuando hablabas de la economía, lo que puede valer el solar. ¿Cuánto vale el solar de Notre Dame? ¿Cuánto vale el solar de la Catedral de León o de Burgos? ¿A quién se le ocurre hacer esa pregunta? ¿No? Es casi para pegarle, ¿no? Pues en el fondo la pregunta es muy pertinente, absolutamente. ¿Cuánto vale? No tiene sentido. Pero la otra cuestión que hay detrás de esta imagen y de la siguiente, de esta, es una cuestión que es muy interesante en términos de patrimonio. Estas imágenes están puestas al revés. La primera es después, la primera es del año 44. Bueno, perdón, para ser exactos, no. La primera es realmente de la Revolución Francesa. Es cuando en la Revolución Francesa han quemado Notre Dame. Pero en realidad, esta imagen, a lo que va, es que estamos hablando de la famosa historia de Esmeralda y el jorobado de Notre Dame, ¿os acordáis? La novela de Víctor Hugo, que es la que promueve en el año 33 que 10 años más tarde, 11 años más tarde, Guillaume, el primer padre casi de la restauración moderna, se encargue de restaurar Notre Dame. Pero lo curioso es que el relato literario está por delante del relato arquitectónico. Cuando hablamos de vestigios, los vestigios arquitectónicos, sin un relato así literario, casi nunca han tenido sentido. Esto es importante porque parte de lo que hablamos aquí, supongo de lo que estáis haciendo en la lección, es construir un relato. O sea, solamente con la ley en la mano probablemente no es suficiente. Pero creo que vamos a hablar de eso en esta noche, ¿no? Paso, por favor. El patrimonio industrial es nuestro ADN. Yo por lo menos, Alfonso, en clase lo decimos siempre, no somos góticos, ¿verdad? Ni somos romanos, lo que somos son modernos. Y como modernos, hombres industriales, el patrimonio que nos pertenece es es nuestro ADN, es el ADN del patrimonio de ministerios. O sea, es una catedral que además es de nuestro tiempo, las dos cosas, ¿no? Paso. Ejemplos de esto los conocéis, he traído uno de los más así, es decir, chocante por llamar de alguna manera, y exitoso además, ¿no? Una vía de ferrocarril en el lateral de Manhattan, convertida en parque aéreo, pero bueno, hay ejemplos, la Tate Modern de Londres, y todos tenéis en la cabeza ejemplos que habéis visto, algunos afortunados y otros desafortunadísimos, por cierto, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Pasa, por favor. Y el último punto sería la visión, que es en el fondo la interpretación contemporánea, la que hacemos ahora mismo, ¿no? La visión del momento para hacer sostenible ese patrimonio, ¿no? De nuevo, reclamo unos segundos para leer el texto. Bueno, pues ¿de qué habla este texto? Perdón, pasa. De potencia, de las potencias que podemos pensar que estos ciudadanos mestizos, como somos todos en este momento del milenio, observan a su alrededor casi desconcertados debajo de la mascarilla, como nosotros ahora, ¿no? Pensando de qué va a ir lo que viene detrás, que seguramente no va a ir de lo mismo que conocíamos ahora, ¿no? Incluido el parque móvil, a lo mejor. No sé, por favor. Sabéis que uno de los proyectos estrella de la Unión Europea es el proyecto de la nueva Bauhaus, un proyecto metafórico, utilizando el ejemplo de aquella famosa Bauhaus de Weimar, pero que tiene que ver, siento que los textos no se leen nada aquí, yo no soy capaz de leerlo, bueno, pero bueno, yo creo que es una imagen que todos, vale más que mis palabras en este caso, para referirnos a eso. El otro día repasaba la presentación que hizo la presidenta de la Comisión Europea antes de verano, en una reunión con el director general de arquitectura del proyecto Bauhaus, ¿no? Y era un vídeo grabado donde explicaba que esto está absolutamente vinculado a lo que se llama el nuevo Pacto Verde Europeo, y entendía, o lo explicaba así, explicaba que para ella la nueva Bauhaus era fundamentalmente un concepto de sostenibilidad asociado ¿a qué? Al arte, a la cultura, a la inclusión social, a la ciencia, a la tecnología. Y al final tenía una frase que la he tomado textualmente porque tiene que ver con la propia definición de antes de la Real Academia, que decía, la presidenta decía, belleza es inclusión, sustentabilidad y solidaridad. Palabras mayores. Pasa, por favor. Bueno,
alternativas. Estos son ya dibujos creo que de nuestros alumnos del año pasado, explicándonos que dentro del parque móvil evidentemente cabe de todo. Iba a decir casi que lo que menos cabe probablemente es un museo, de los cuales hay muchos en todas partes, ¿verdad? Pero posiblemente también cabe un museo. Pasa por favor. No, hay una que se me ha saltado por aquí. ¿Cómo se me ha? A ver, ¿está antes? No. Entonces, se me ha movido y no le he cambiado el texto, y la veremos después. Vais a ver aquí una serie de propuestas de alumnos que son simplemente sugerencias típicas de alumnos de arquitectura, fotomontajes, pero para hacer ver en el fondo la capacidad espacial y las sugerencias que tiene los espacios del parque móvil, ¿no? Pasa, por favor. Pasa. 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 Incluidas viviendas. Por cierto, había también una sugerencia que creo que no está recogida, que a mí me parecía muy sensata. Es incluso aparcamiento también, por cierto, en un barrio tensísimo y con muchos problemas de estacionamiento, ¿no? Pasa, por favor. Esta es la imagen que yo quería haber tenido antes, pero da igual. Me viene muy bien para concluir. A mí me gustó mucho porque fue, primero, obviamente, una de las grandes aportaciones de la Segunda República a la cultura del patrimonio español, la de explicar a los ciudadanos la condición que tenían de dueños del patrimonio nacional, pero es un mensaje que sigue siendo igual de válido ahora mismo, ¿no? Y estamos en ese punto, ¿no? Todos. Pasa, por favor. Los objetivos de desarrollo sostenible no los podemos nunca olvidar. Todos los conocéis. Siempre comentamos que no aparece la cultura, pero ya hace tiempo que nos explicaron que no aparece porque están todos, en realidad, ¿no? Es transversal completamente, ¿no? Pasa, por favor. Aún así, yo he apuntado algunas condiciones, pensando de lo que estamos hablando aquí, que son argumentos que las unidades juegan, ¿no? Concepto de complicidad, de ampliación, de imaginación, de resiliencia, como observatorio, para reforzar su evaluación como gobernanza, ¿no? Seguramente son estos y otros muchos más que podamos todos deducir. Pero salen fácilmente 7, pero seguramente salen los 17 si los apretamos un poquito. Pasa, por favor. Pasa. Y acabo con esta frase de un personaje que me parece interesantísimo, que es la señora María Mazzucato, que con esta frase tan keynesiana, pues nos hace ver efectivamente, iba a decir, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos hablando de valor, ¿no? En este caso de valor patrimonial, ¿no? Si eso evidentemente no vale, naturalmente para mejorar la vida de los ciudadanos, pues podemos retirarlo, ¿no? Estas son, iba a decir, casi preguntas, ¿no? Como sugerencias que dejo aquí un poco encima de la mesa y que imagino que luego podemos comentar un poco más, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Joaquín, por tu intervención. Y ahora doy la palabra a Alfonso Muñoz Cosme, que nos hablará de lo que le parezca bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar hoy compartiendo con todos ustedes esta sesión de interés por un patrimonio que es de todos y que todos compartimos y que a todos nos concierne. Yo he traído algunas imágenes para apoyar mi exposición y también para dar una imagen para contextualizar a aquellos que no hayan visitado el parque móvil recientemente o que no lo conozcan, pues puedan también sentirse contextualizados. Bueno, el parque móvil es un conjunto de edificios singularísimo, de un interés histórico, arquitectónico, ingenieril, técnico, de primer orden. Y, a ver, pasan, por favor. Sí, creado en los años 40, bueno, construido en los años 40, aunque el parque móvil ya se había creado en la República, y tuvo una construcción lenta. Se construyeron primero las viviendas, luego el edificio de los aparcamientos y los talleres, hubo un incendio, también pasa.
también se hundió la cubierta por una nevada, en fin, tuvo una trayectoria bastante azarosa hasta que se completó el conjunto de la nave de talleres, el edificio de aparcamiento, que son los dos grandes núcleos que ahí en vertical, en dirección norte-sur, pues crean ese conjunto, y luego las viviendas, que son todas esas viviendas que completan el conjunto. ¿Pasamos? En el año 51 ya estaba acabado, se publicó en la revista Arquitectura con el arquitecto Ambrosio Arroyo y dos ingenieros que habían participado, y bueno, fue inaugurado, y a partir de ahí pues comienza la vida del edificio. El edificio es muy interesante porque no solo es una iniciativa que en su contexto de la posguerra es una obra pues ciclópea, faraónica, sino además tiene unas referencias muy interesantes como las de la fábrica Fiat de Turín, de Giacomo Mattetruco, o las propias cocheras del metro de Cuatro Caminos. Realmente, si vemos la huella en el plano de Madrid de los dos complejos, son muy parecidas en escala y también en organización. Las dos tienen una composición de, a un lado, los elementos de reparación, en el caso de las cocheras de camino de los vagones de metro, y en el otro lado de cochera de los vagones, en este caso es la misma organización. Seguramente el arquitecto y los ingenieros se inspiraron en la organización que habían hecho los ingenieros del metro y Antonio Palacio, en lo que colaborara para organizar también este complejo. Bien, esta es la planta con la doble organización de talleres a un lado y aparcamiento al otro en sucesivas plantas, que es lo que ahora mismo ha llegado hasta nosotros. Bien, entonces este edificio, que siempre ha sido pues, muy valorado por todos nosotros y que creemos que es un edificio muy singular, muy importante para la historia reciente de la del siglo XX de la arquitectura en España, pues estaba en riesgo, y estaba en riesgo por el cambio que se hizo en el planeamiento, permitiendo la construcción de viviendas y de oficinas. Vinieron a vernos de la asociación de esta asociación en defensa del parque móvil, a Hispania Nostra, a exponernos la situación en la que se encontraba. Nosotros desde Hispania Nostra, yo como miembro del comité científico de la lista roja de Hispania Nostra, pues le dijimos que efectivamente considerábamos que es un patrimonio que tiene un valor patrimonial alto, que se encuentra en peligro y que por lo tanto una de las medidas a tomar, entre otras, sería la inclusión en la lista roja del patrimonio. Porque creemos que debe ser preservado por los valores que tiene el parque móvil y porque es un activo para toda la sociedad, para todo el conjunto social de entorno, para reutilizarlo de una forma adecuada. Bien, el incluirlo en la lista roja es una medida de dar a conocer que existe un riesgo. Normalmente los elementos que entran en la lista roja entran porque están abandonados, faltos de uso, faltos de mantenimiento. La mayor parte de los casos es así. Pero hay casos en los que la amenaza no viene de la falta de uso y mantenimiento, sino viene por una amenaza urbanística de derribarlo para construir otras cosas, por una presión urbanística o por otro tipo de amenazas. En este caso estaba claro cuál era la amenaza, se había cambiado el planeamiento para permitir un cambio de uso que suponía la destrucción del edificio que ahora existe y además pues, en un contexto también de cuando la crisis económica donde se estaban enajenando mucho patrimonio del Estado y pensamos que el riesgo era evidente. Y por esta razón el Comité Científico de la Lista Roja, que está formado por arquitectos, arqueólogos, restauradores, conservadores de museos, pues consideramos que debía de entrar en la Lista Roja. De hecho es el penúltimo
elemento que ha entrado en la lista roja del patrimonio en la Comunidad de Madrid. El último ha sido la cerca histórica del Escorial, que acaba de entrar, pero el anterior ha sido el parque móvil porque se encuentra en riesgo. Bien. Esta es la ficha de la lista roja. Hay que entender que no es un catálogo exhaustivo de bienes en peligro, sino es una forma de participación social. Cualquier persona, cualquier asociación local que ve que un patrimonio se encuentra en peligro, lo puede, rellenando la ficha que hay en la página web de Hispania Nostra, ponerlo en conocimiento de la Asociación Hispania Nostra, y a través de la inclusión en la lista roja, que siempre se comunica a la prensa mediante notas de prensa y eso, pues hacer esa llamada de atención a los propietarios por un lado y a la administración responsable para que tome las medidas para evitar el riesgo. Haciendo un poco un análisis de la lista roja, lo que vemos es que hay bienes de patrimonio industrial, pero pocos, realmente pocos. Hay más de 1000 elementos de patrimonio en peligro en la lista roja, y de carácter industrial hay 82, me parece. Sí, solo 82 bienes, no sé bien aquí viene el número, 82 bienes de más de 1000 existentes en la lista roja. Eso quiere decir que el patrimonio industrial, que es más numeroso de esa representación, digamos, no tiene la sensibilización social como para comunicar el peligro que se cierne sobre él. Pero si esa digamos, inclusión en la lista roja, esa llamada de atención, es minoritaria con respecto a todo el patrimonio industrial que está en peligro, también la protección que hay existente sobre el patrimonio industrial es muy minoritaria con respecto al conjunto del patrimonio. Estos son algunos de los casos de patrimonio industrial que se encuentran en la lista roja, son muy variados, desde el Pantalán del puerto de Sagunto, la fábrica de conservas y factoría bayonera Masón en Galicia, los grandes molinos vascos, el molino de Orihuela, la fábrica hispano-suiza de Guadalajara, el cargadero de mineral de lícido, la tabacalera de Tarragona, en fin, son ejemplos del patrimonio industrial que se encuentra en peligro y se encuentra en la lista roja. Pero hay mucho más patrimonio industrial que no está registrado en la lista roja y que también está en peligro, deteriorándose, etc. La lista roja, cuando se toman las medidas adecuadas, se elimina el riesgo, entonces los elementos pasan a la lista verde. Es que se han salvado. No hay ningún elemento de patrimonio industrial que haya pasado de la lista roja a la lista verde todavía. Sí hay un ejemplo de un caso que ha pasado de la lista roja a la lista negra, que es donde pasan aquellos que han sido ya irremisiblemente destruidos o han perdido sus valores patrimoniales. Es el caso de las cocheras del metro de 4 caminos, esa es la ficha de la lista roja, que fue irremisiblemente destruida después de estar 3 años en la lista roja y ya ha perdido totalmente sus valores. Bueno, este es el formulario. Yo hago un llamamiento a todos para que cuando vean algo que se encuentra en peligro lo pongan a través de rellenar este formulario en conocimiento de Hispania Nostra, porque es una llamada de atención para que se tomen las medidas y a veces surte efecto. Realmente en el patrimonio industrial tiene un ciclo de deterioro que empieza por la falta de uso, el abandono, a veces usos inapropiados, ocupaciones, vandalismo, etc. A veces la presión urbanística, la normativa también a veces hace difícil, la propia propiedad, muchas veces privada, de los elementos industriales hace difícil la utilización, y a ese ciclo de deterioro hay que poner el ciclo de recuperación, y ese ciclo de recuperación empieza por la protección, siempre empieza por la declaración como bien de interés cultural o otra figura similar, para que se proteja y no se pueda derribar. Una vez que ya está protegido, entonces ya se puede hacer un plan director, se pueden hacer los proyectos de
rehabilitación, de reutilización, etcétera. Pero lo primero es protegerlo. Por eso, cuando vinieron a vernos, dijimos, lo primero es declararlo, y incluirlo en la lista roja puede ser una medida de presión. Hay, para llevar todo este proceso de rehabilitación, hay un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado en el año 2000 y luego después revisado en el 2011. Hay también un Plan Nacional de Patrimonio del siglo XX. Y lo que decía antes, el problema del patrimonio industrial es que está muy poco protegido. Hay 16.000 bienes de interés cultural en España y de ellos solo 200 o 300 pertenecen al patrimonio industrial. O sea, es una representación de un 2% del patrimonio que no es representativa de la importancia y de la existencia del patrimonio industrial de valor en nuestra ciudad. Y bueno, se podrían poner muchos ejemplos de patrimonio industrial reutilizado y que realmente se ha puesto en uso, desde la Real Fábrica de Cristales de la Granja, el propio archivo y biblioteca de la Comunidad de Madrid, una antigua fábrica de cervezas El Águila, el propio matadero en todas sus naves y sus distintos usos, en otras ciudades la Fundación Tapies en Barcelona, otra nave industrial hecha por Pujol, el discípulo de Gaudí, convertida en escuela, estaciones de ferrocarril. Precisamente ahora, el año europeo del ferrocarril, se están demoliendo las estaciones de la línea Madrid-Burgos, las está destruyendo Adif con capital público, precisamente en el año europeo del ferrocarril. Y bueno, otras muchas estaciones, la de Armas en Sevilla, la de Estación de Atocha, la de Norte y Príncipe Pío, la de Delicias, el Museo Ferroviario, la de Canfranc en Huesca, la de Benalúa en Alicante, convertida en Casa Mediterránea, bueno, la de Ceuta, y mercados también de esta arquitectura industrial. Bueno, muchos mercados, sobre todo en Barcelona, ejemplos maravillosos como el del Ninot, el de San Antonio, y en Valencia, Mercado Central de Valencia, Mercado de Colón. Y bien, pues la reutilización de la arquitectura industrial, precisamente por la flexibilidad, la limpieza de espacios que tiene, es muy reutilizable. Y los usos pueden ser muchos. Aquí, desde el tipo cultural, desde un museo del automóvil que no existe y que sería perfectamente apropiado, un museo de la arquitectura que está creado sobre el papel y que no tiene sitio y que también sería perfectamente adaptable, educativo, tipo la universidad, o esa especie de centro de innovación y de educación que podría ser la New European Bauhaus, a la que se ha referido antes Joaquín, y también aparcamiento, mercado, o también usos privados o alianzas privado-públicas, porque también puede convertirse en un mercado, puede convertirse en espacios de coworking o espacios para empresas, grandes almacenes. O sea, la verdad es que las posibilidades de uso son muchas para mantenerlo. Y lo importante, como primer paso, desde nuestro punto de vista, es la declaración. Entonces, habrá que insistir con el Ministerio de Cultura, como es propiedad y gestión estatal, tiene que ser el Estado quien lo declare, pues lo importante es que se declare para que se proteja, y a partir de ahí ya que se le busque el uso apropiado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ahora toca el turno a Francisco López Duró. Yo he hecho una presentación un poco mal, porque no la he hecho, de hecho. Bueno, Francisco es arquitecto también, y lamento porque como ha sido a última hora que ha tenido que venir sustituyendo a Concha Denche, no nos ha dado tiempo ni de intercambiar nuestras impresiones. Pero bueno, os lo dejo aquí, él nos explicará
todo lo que quiera, y además, con decir, os he comentado antes que estaba muy involucrado en el tema de la nave Boy Teacher, que es uno de los aspectos del que nos interesa aprender también. Gracias, Paco. Bueno, pues han cambiado, como decía antes, la soprano de la función, pero bueno, vamos a intentar sustituirla en su papel. Yo supongo que lo que interesa, digamos, respecto a la nave Boy Teacher, es, ya que sobre lo que es este edificio ya se ha hablado, digamos, bastante en el sentido de sus valores, etc., es más bien, yo creo, el proceso por el cual, digamos, la plataforma en concreto, la de Boy Teacher, que se creó precisamente para actuar en la nave, el proceso que ha seguido, digamos, la plataforma y la gestión de la nave y los objetivos que desde el principio se marcaron. La nave Boy Teacher, yo no sé si es conocida o no es conocida, es el taller de motores, denominado taller de motores, aunque allí se hacían varias cosas, de la empresa Boy Teacher y Navarro, una gran empresa del sur, digamos, de todo el tejido de grandes empresas del metal de Villaverde, que en la reconversión industrial, en la salvaje reconversión industrial que tan mal se hizo en Madrid en concreto, pues se demolió totalmente, ¿no? Todo aquel tejido importantísimo que aportaba a Madrid pues unas proporciones de valor añadido que no había otro barrio en la ciudad o distrito en la ciudad que aportara tal cantidad de riqueza a la ciudad, pues se vino abajo entera en un proceso, ya digo, que no se puede más que calificar de catastrófico y negativo, especialmente por su impacto en el territorio donde se asentaban estas empresas. De aquel proceso de demolición total, del que seguramente había más edificios que este a salvar, digamos, ejemplo de la arquitectura industrial de aquellos años, de los años 40, 50, 60, pues, digamos, el único que se logró salvar fue el de la nave Boy Teacher, ¿no? La nave Boy Teacher, llamada también, como se ha adjudicado al edificio que estamos hablando, era llamada popularmente por los trabajadores y por los vecinos de Villaverde precisamente la catedral, porque digamos, su forma incluso es que es una especie de nave con una gran nave central, con dos naves auxiliares, 3 cúpulas, vamos, una parte de su papel como catedral de la industria es que tenía una forma también un poco parecida a una catedral de 3 naves, ¿no? Bueno, este edificio de la reconversión se logra salvar precisamente, como se ha comentado aquí, por el esfuerzo y la presión de los vecinos. Los vecinos quieren quedarse con algo de lo que fue su memoria industrial en un momento en que se está arrasando totalmente no solo los edificios y las empresas. Una de las cosas más importantes que ocurrió en la reconversión industrial es que se arrasó con el conocimiento de los trabajadores de esas fábricas. Es decir, hubo un proceso que ocurre siempre en las reconversiones industriales, pasó en Bilbao, que es un caso que conozco bastante bien, y pasó en otros sitios, donde se produce una desvalorización salvaje de los valores de uso de los conocimientos de los trabajadores, cuya única solución, pues al final, pues fueron los despidos anticipados, las jubilaciones anticipadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ser sustituido en ningún momento por ninguna opción a nivel de distrito, del antiguo distrito de Villaverde, hoy dos distritos, Usera y Villaverde, sin ninguna opción, digamos, a diferencia quizá de lo que ocurrió en el País Vasco con el área metropolitana de Bilbao, sin ninguna opción de reconversión hacia nada, es decir, sin ninguna oferta, digamos, de transformación de aquella economía, por llamarlo de alguna manera, en una cosa distinta. Esto es muy importante porque lo que se produjo es una parasitación de todo el distrito y, digamos, esto influye en mucho en las opciones que se plantearon y se discutieron
para los usos que se pretendían dar a la nave, ¿no? a la nave Wojtyła. Cuando se rehabilita la nave se rehabilita sin ningún objetivo. Aparte que en mi opinión el proyecto es una castaña, pero bueno, eso no me voy a poner aquí a hablar de arquitectura. Pero se rehabilita sin ningún objetivo más que arreglarla, ¿no? Ideas vagas y volantes. A mí esto de que un edificio de estos puede tener cualquier uso, yo lo pondría entre comillas, porque cuando se dice que puede tener cualquier uso, es que la vaguedad incita a hacer cosas malas y raras, ¿no? Y incita a que, bueno, pues sí, aquí cabe de todo, etcétera, etcétera, ¿no? El contenedor se convierte en contenedor, punto pelota, no se convierte, digamos, en un proyecto de los ciudadanos de la zona. Desde el principio, ese era el proyecto de la nave Wojtyła. La nave Wojtyła tenía unos objetivos vaguísimos, que si la nave de las tecnologías por un lado, que si iba a ser el matadero del sur, que si iba a ser, o sea, montones de ideas vagas en torno a un edificio que, entre otras cosas, ya se había rehabilitado y construido. Sin equipamientos, por cierto, sin ningún equipamiento dentro, digamos, de servicios de comunicaciones, sin ningún equipo, digamos, de apoyo para el ejercicio de allí, de ninguna actividad. Es decir, era una cáscara, una puñetera cáscara, ¿no? Una cáscara que sigue siendo bastante bella por la potencia que tiene su nave central, pero una cáscara. Cuando el edificio se inaugura varias veces, además, ¿no? Hay varios personajes políticos que la van inaugurando una, otra vez, sin que nunca se ponga en uso, ¿no? Hasta que al final, digamos, pues al final se empieza a crear un proyecto, digamos, de uso de la nave, se crea un contrato de gestión por parte de innovación, del Departamento de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, a una empresa, digamos, de servicios, por decirlo así, a una consultora, por decirlo de alguna manera, para que se encargue de la gestión de la nave. Tan es así la historia de la carencia de objetivos de la nave, que el contrato que se hace, en realidad, dicho por el propio responsable de innovación, es que la nave, ese contrato se hace simplemente para abrir la nave. Es decir, están ya tan asombrados, supongo, por tener ahí un edificio cerrado, como pasa con algunos hospitales, ¿no? Cerrado y sin uso, que ha costado una burrada, una auténtica burrada, y que no tiene ninguna utilidad para nadie. Ese, digamos, desorden de proyecto, ese vacío de proyecto, hace que la nave al principio pues se use sobre todo para lo que ellos llaman eventos. Claro, lo más fácil cuando tienes un edificio grande, espacios abiertos enormes y que no tiene ningún uso y que además está recién rehabilitado y por lo tanto pues es un espacio agradable, pues lo más fácil es hacer allí pues eventos, es decir, llevar ahí las empresas de no sé qué que quieren hacer un cóctel para contar sus productos, pumba, allí, como se hace a menudo también en el ayuntamiento, ¿no? En el propio edificio central del ayuntamiento. Cuando se crea la plataforma, entre un grupo de vecinos de Villaverde, lo primero que se discute, y hay una discusión muy fuerte, es ¿para qué se quiere esto? Entonces hay una discusión entre, estoy simplificando todo el rato, o sea que esto es como todo mucho más riguroso. Hay una discusión muy interesante entre aquellos que lo que quieren allí es hacer un nuevo equipamiento cultural, o sea, la idea esta de que tengo un agujero, lo convierto o en un museo o en un centro cultural, y la de aquellos que lo que pretenden es utilizar ese equipamiento en un proceso de regeneración de todo el distrito de Villaverde. Una especie de venganza contra el desmantelamiento de la actividad productiva en la zona. Y entonces, la discusión que la ganan los segundos, ¿no? O que la ganamos los segundos, pues es bastante interesante a este respecto, ¿no? Porque, claro, había también demandas de uso cultural. Claro, siempre hay demandas de uso de espacios culturales, siempre parece que faltan sitios para hacer teatro, sitios para el deporte, sitios para no sé qué, y probablemente es verdad. Pero el objetivo que se marcó, al menos los integrantes de la plataforma Nave Wojtyła, es utilizarla para ese proceso de transformación estratégica del distrito de Villaverde.
Y esto es importante porque, claro, las condiciones y situaciones no son iguales en todos los equipamientos. Claro, esto no es igual, ni parte de las mismas condiciones ni de los mismos problemas que, por ejemplo, el cuartel de artillería, ¿no? El cuartel de artillería no tiene polígonos industriales al lado, el cuartel de artillería no tiene una población juvenil enorme necesitada de oferta de puestos de trabajo, no tiene, digamos, un nivel de desigualdad en el acceso no solo a bienes y servicios, sino en el acceso a bienes tan importantes hoy como la cultura digital, ¿no? Entonces, la plataforma decide articularse sobre ese proyecto de transformación estratégica sobre 3 ejes, que son la transformación del tejido económico, el tema de la tecnología. De las discusiones sale que uno de los problemas que tiene el distrito, que se vería luego, se comprobaría de manera dramática y radical en la pandemia, es precisamente su desequilibrio en el acceso a las nuevas tecnologías, es decir, el conocimiento de las nuevas tecnologías, el acceso físico a esas nuevas tecnologías, etc. Entonces, uno de los ejes que ha resultado, digamos, yo creo fundamental en el trabajo de la plataforma Nave GoTeacher es ese impulso a la digitalización, a conseguir que el barrio se enfoque su estrategia en torno, digamos, a la tecnología, no por la fetiche de la tecnología en sí, no, sino porque la tecnología estaba siendo usada contra ellos, estaba siendo usada contra los habitantes de ese distrito. No por una magia de la tecnología y tal, que esa sí recubría actividad oficiosa o oficial de la nave. Claro, la plataforma es un grupo de vecinos y la nave está gestionada por una empresa, digamos, literalmente, ¿no? Hay que decir que la plataforma tuvo choques importantísimos en la época del gobierno de Manuela Carmena con Innovación sobre el destino de la nave, pero durísimos, de los cuales yo creo que permitió afianzar la actividad de la plataforma. Y, digamos, la plataforma ha actuado en la nave de 2 formas. Primero, usando sus espacios para las estrategias que los vecinos van articulando en torno a los 3 objetivos. Se me ha quedado un objetivo, no solo he dicho 2, que es el de Villaverde Verde, ¿no? Es decir, los objetivos ambientales. Los objetivos ambientales que se ligan también, porque una de las cosas que se quería hacer con los planes, con esta especie de proyecto estratégico de Villaverde, es que nada fuera un camino aislado, sino que todo formara parte de la misma cosa, ¿no? Y cuando se plantean objetivos de tipo medioambiental, por ejemplo, hace poco en el barrio de San Cristóbal se han estado haciendo una serie de actividades en las cuales, pues en colaboración con la universidad, pues los niños han estado tomando muestras ambientales, tanto en el río como en las calles, etc., y diseñando a la vez aparatitos tecnológicos sencillos para controlar eso, ¿no? Y se ha ligado todo el rato formación, tecnología y objetivos de tipo ambiental y socioeconómico, ¿no? Y de igualdad. Uno de los programas más exitosos de fomentado, porque la plataforma no hace los programas. La plataforma lo que hace es movilizar o intentar movilizar o buscar recursos y gentes que realizan en realidad los programas. Ella no hace nada, ¿no? Bueno, no hace nada, casi nada. Y uno de los programas más exitosos ha sido precisamente la lucha contra la brecha digital, ¿no? Ha habido unos proyectos de movilización de niñas en torno al aprendizaje de tecnología que han resultado fabulosos, de un éxito impresionante, y que no solo, digamos, han derivado en que conocen las tecnologías mejor, que saben programar con sus teléfonos, etcétera, etcétera, sino que han creado, como siempre pasa con estas cosas, una especie de cultura común del uso de la tecnología en un sentido que no es el uso que las tecnologías pretenden imponer a los que son víctimas de la tecnología, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando la pandemia y echaron, y a la gente de las escuelas a sus casas a que intentaran trabajar, como comprenderéis, el 50%, ya no me acuerdo los porcentajes, de los hogares no tenían medios técnicos para acceder a la enseñanza telemática.
a veces había un teléfono, pero el teléfono claro era de los padres, a veces había dos teléfonos, un ordenador escasas veces. Entonces, toda esta movilización previa que había existido permitió el desarrollo de diversas campañas de llevar ordenadores a los hogares, de crear en los colegios, digamos, puntos de acceso, de buscar equipos viejos, repararlos, que eso es una de las actividades que hay en la empresa de la nave, y ponerlos a disposición de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. En la pandemia yo creo que se reveló como nunca que esa brecha digital es una brecha dramática, ¿no? Más allá incluso de la brecha de género que existe, que es una de las cosas que precisamente los programas de la plataforma quieren solventar, los programas de las niñas tecnológicas que llaman, o los programas de madres y abuelas tecnológicas. Pero quizá también hay que contar que todo esto se hace, digamos, en contacto con los gestores de la nave y con muchas dificultades, porque una cosa es que te dejen un espacio para hacer lo que tú quieras, bueno, que tú quieras, para reunirte fundamentalmente, y otra es que intentes implicar a la institución en los trabajos, digamos, que se están desarrollando. La institución, los gestores de la nave, es decir, la nave, al fin y al cabo, la nave Boitecher es del ayuntamiento y la gestionan unos señores, pero es del ayuntamiento. Y por lo tanto son responsables de la nave los directores de innovación y de economía, sobre todo de innovación. La plataforma ha intentado siempre que la nave era un artefacto desconocido en el barrio, no la vieja nave era conocida, la que era desconocida era la nueva nave. Lo primero que, digamos, que hicimos fue esto que se ha comentado aquí, de que si no ves, si no accedes, pues no tienes casi nada que tocar o con qué contactar, ¿no? Uno de los primeros objetivos fue llevar a la gente a la nave, las cosas que se hacían, las actividades que se hacían, y de hecho se han hecho, este sábado es la quinta asamblea, digamos, de la quinta conferencia de la plataforma Nave Boitecher, o sea, se han realizado ya 4, donde se invitan a todas las organizaciones civiles de la zona, o cívicas o entidades ciudadanas a colaborar, digamos, en los proyectos que se han diseñado, y se crean unos talleres de discusión, etcétera, y en la nave. Pero hacer participar. Sí. Vale. Bueno, lo que quiero decir, y sí insistiría, es que los proyectos son distintos respecto a las zonas, claro. Es que la existencia de un proyecto claro y sencillo y estratégico es fundamental. Es fundamental porque si no todo se diluye en la nada, ¿no? Y todos podemos tener muchos proyectos. Yo en realidad soy un especialista en espacio industrial, en el suelo industrial, en las políticas de suelo industrial, etcétera. Yo veo esto y yo sí sabría qué hacer yo, pero claro, yo, ¿no? Entonces creo que es una cosa importantísima. Y después te requiere si no tienes eso, ¿de qué hablas con la? Supongamos que aquí de repente se consigue ese espacio y lo gestiona un órgano de la administración, ¿no? Del municipio. No tienes un objetivo, ¿cómo mueves a esa gente? ¿Qué haces? ¿No? Y bueno, acabo porque Muchísimas gracias, Paco, porque además de ser un atraco el traerte aquí, nos has explicado cosas interesantísimas, por lo menos para nosotros como asociación y supongo que para el público pues también. Bueno, pues han quedado muchísimos temas aquí abiertos, tanto de estética, de valores, de arquitectónicos, de peligros, de todo lo que acaba de plantear ahora también Paco López Duró, pues las dificultades a sortear en un proceso como el que estamos metidos. En este momento ya vamos a pasar el micrófono. Blanca os acerca para que quien quiera intervenir, yo si queréis voy apuntando y bueno, y Blanca os va mirando y os va pasando el micrófono. Para cualquier cosa que queréis plantear en torno a estos temas, vamos. Muchas gracias. Levantad la mano para que se os pueda ver y os pueda pasar el micrófono. Brevedad y, si es posible, como ha dicho bien María, aparte de hacer aportaciones o hacer preguntas, si tenéis sugerencias porque hayáis pensado de usos
nos gustaría empezar a conocerlas. Hola María, soy José Carlos. Ponte de pie, que si no la gente no... Bueno, de pie no aguanto mucho tiempo, pero vaya. Intentaré, por lo tanto, ser breve, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es la primera vez que vengo a una reunión de este tipo y la primera vez un poco que pienso o que leo algo sobre el tema del parque móvil, ¿no? Pero me ha llamado la atención, el parque móvil está en una parcela de aproximadamente 2,5 hectáreas, ¿no? Y que es una construcción que se hizo aproximadamente en 1950, habéis dicho, que con una característica de un modelo de construcción industrial, de factoría, digamos, de los años 50. Si unimos las dos cosas, digamos, 2,5 hectáreas y una construcción de tipo industrial, parece que inmediatamente nos está diciendo lo siguiente hoy día, ¿no? Como uso elemental del mismo, ¿no? 2,5 hectáreas en ese modelo de construcción industrial aproximadamente se pueden instalar 2 megavatios de potencia eléctrica y al año esos 2 megavatios pueden generar en el centro de Madrid aproximadamente, vamos a decir, 4.000 megavatios hora. 4.000 megavatios hora al precio que nos cobra el Galán, el Ignacio Galán, pues hombre, vas a estar en cerca del 1.000.000 de euros al año. Es decir, dicho desde el punto de vista económico, para llamar un poco la atención de lo que estoy diciendo, lo que planteo es que este es un edificio que tiene todas las características, extensiones y construcción como para ser un edificio industrial productivo hoy día. Y hoy día, productivo es que las ciudades tienen que empezar a generar la energía eléctrica que consumen desde el interior de las propias ciudades. Deduzco que este edificio, sin haberme metido en él y sin tener más razones ni más datos, ¿no? Pero aproximadamente calculo que sería un edificio rentable su explotación como generador de energía con 2 megavatios instalados y que generaría unos ingresos importantes, pero sobre todo que generaría la electricidad en el interior de la ciudad que las ciudades están necesitando generar. Por lo tanto, me parece que podría ser una de las aplicaciones que tendría un edificio que no se destruyese y que está construido de esa forma, como nave industrial, que son las idóneas para instalaciones de fotovoltaicas en el interior de las ciudades. Bueno, lo cuento. Gracias, José Carlos. Blanca. Aquí hay una palabra. Vale, mi nombre es Pilar Ribeiro, soy la presidenta de la Mancomunidad de San Cristóbal, lo que son las viviendas de los antiguos empleados del parque móvil, que ahora, desgraciadamente, pues es muy poquita gente la original que trabajó allí. Vamos a ver, el edificio del parque móvil, antes, en los años 70, en los años incluso más tarde, se podía visitar sin ningún tipo de restricción. Yo personalmente, como presidenta de la Mancomunidad, al alcalde de Madrid y al concejal del distrito, les he escrito por registro pidiéndoles que las naves de estacionamiento fueran utilizadas para todo el barrio de Chamberí. Son unas 3.700 plazas de aparcamiento las que hay. En cuanto a los talleres, se podría utilizar, como les han dicho, para un museo del automóvil. Como bien ha dicho uno de los exponentes, ahí se ha perdido un valor de conocimiento impresionante. Ahí entraban los chicos con 14 años y ahí se formaban en todos los oficios del automóvil. Todo eso se ha perdido. Usos de las oficinas, pues supongo que para explotación de lo que se quiera. Uso de las naves de aparcamiento, ya he dicho, están construidas, están en buen uso. Es un edificio que estaba totalmente, que no se ha destruido absolutamente nada.
no está abandonado. Es lo que puedo decir hasta ahora. Gracias. Hola, yo soy Alberto Tellería de Madrid y Patrimonio. No se me oye. Bueno, creo que lo primero es que en este estado, comparando con lo de Boetticher, estamos en un estado muy anterior. O sea, Boetticher, la nave estaba reconocido su valor y estaba incluso restaurada, aunque no tuviese uso, ya estábamos en un paso adelante. Aquí tenemos el problema de que ni siquiera está protegido. Está protegida la rampa, que es una protección absurda, porque una rampa que no lleva a ningún lado no es una protección. Es un poco como, yo que sé, como estos cimientos que han sacado en la Plaza de España, que un cimiento lo que te dice dónde está un edificio y te lo llevas a otro sitio, pues la única información que te daba es la única que has perdido. O sea, que son estas cosas que eso no es proteger el patrimonio. Es muy difícil que el Ministerio mueva el BIC. Realmente no contestan nunca ni el Ministerio ni la comunidad. Nosotros ahora mismo hay el BIC de Torrearia, lo pedimos en el 2014, lo pedimos en el 2019, no nos hicieron ni caso, lo ha pedido en el 2020 el Ayuntamiento y corriendo se ha hecho. Es decir, la Administración se escucha a sí misma, pero no a los ciudadanos. Pero creo que si hay que insistir en ese BIC. Hay que insistir también en que el Ayuntamiento lo catalogue. A nuestra asociación, el Ayuntamiento nos pidió una lista de edificios de la segunda mitad del siglo XX que consideramos que debían estar protegidos. Dijimos que no teníamos capacidad para dar un listado de todos los edificios de Madrid de esa época, porque además es un listado peligroso. Luego te dicen, este no lo has pedido y por lo tanto tú no lo has valorado. Entonces era un tema que, bueno, pensábamos, pero siempre se podría escribir hablando de este caso, o sea que eso es muy importante decirlo. Pero creo que hay que comenzar a denunciar que estamos hablando de un edificio que son 76.000 metros cuadrados de dotación pública y que hay un plan para transformarlo en 2.000 metros cuadrados de dotación pública. O sea, 74.000 metros cuadrados desaparecen. Hay que denunciar la sostenibilidad. Derribar este edificio es una catástrofe medioambiental. O sea, imaginemos lo que es, por un lado, no aprovechar la materia ya construida, un edificio que ya tiene uso y está acabado, se puede utilizar, y por otro lado, lo que supone de escombros generados, camiones que entran y salen, consumo de todo tipo. O sea, estamos en un momento en el que vienen unos fondos europeos para desarrollo sostenible y es un tema muy importante. En Europa se están estableciendo zonas de bajas emisiones. En efecto, me parece estupendo plantear que el aparcamiento sea un aparcamiento, aunque no sea más que una solución provisional, pero es una solución que tiene la ventaja de que no te pueden decir es que eso que pides es muy costoso, que es lo típico cuando planteas un matadero, es que sostener mataderos, que estas cosas son enormes, es que estas dotaciones tan largas. Bueno, si aquí te va a ser aparcamiento y ya es un aparcamiento, pues lo tienes muy fácil. Plantearlo como dentro de la estrategia de sostenibilidad de Madrid, de una zona de bajas emisiones obligada por Europa, que tendrá que crecer en un futuro, introducirlo esto dentro del desarrollo sostenible, plantear que este edificio puede ser una pieza clave para ese planteamiento, pues me parece también fundamental. Creo que hay una serie de cosas que deberíamos ir moviendo, porque aquí lo único que se hace es la presión política. Por supuesto, la memoria del trabajo, plantear que un gobierno, teóricamente en este momento, un gobierno proclive a los trabajadores, borre la memoria del trabajo para hacer dotaciones públicas, pues me parece que también es un tema delicado. Sé que desde luego en la Comunidad de Madrid podríamos encontrar apoyo pues, de un Más Madrid, es de suponer que en el gobierno podríamos encontrar el apoyo de Más País y que el propio PSOE tendría que asumirlo. Quiero decir que en estas cosas yo creo que lo que hay que comenzar es de nuevo, hemos estado 2 años parados por la pandemia, pero creo que hay que comenzar de nuevo a hacer ruido, hay que comenzar a moverse, hay que dar en efecto propuestas tangibles, plantear las posibilidades, hay que denunciar lo que supone negativo para la ciudad y plantear cosas positivas pues, que puede suponer este edificio, por supuesto lo del Museo del Automóvil, pero otros muchos usos, realmente esa nave es maravillosa. La solución eléctrica me parece también estupendo, es que una nave en Diente de Sierra orientada a sur es que es directamente una instalación solar, o sea, es ridículo que estemos destruyendo paisaje para construir instalaciones solares cuando tenemos Arganda entera llena de naves a las que no hemos puesto todavía energía solar. Demonios, es que las zonas industriales son las primeras que hay que poner energía solar. Todos esos techos cubiertos de placas son generadores de energía extraordinarios. Es un tema también a plantearlo, también dentro de esta estrategia de desarrollo sostenible y de las emisiones europeas y de todas estas cosas. Y creo que hay que plantearlo dentro de los fondos europeos. Plantear que con los fondos europeos tiene que darse una salida a este edificio, una salida útil para toda la ciudadanía. O sea que bueno, eso es lo que quiero decir, ya está. Muchas gracias, Alberto. ¿Había pedido por aquí alguien la palabra? Mira. Bueno, quería advertir que a veces los enemigos son persistentes. Está muy bien la idea del aparcamiento, que sería poco costoso, y está necesitada la zona de ellos. Pero os doy un dato. El aparcamiento que hay en la Plaza de Olavide, que ha sido usado fundamentalmente por la gente residente,
ahora mismo está otra vez en manos de la empresa municipal de transportes. Ha estado regentado en manos privadas por una empresa catalana durante 30 años. No ha habido aumento de precio. Y os puedo decir que están llegando cartas de modo individual, para que no haya grupo y masa, con una subida del 120%. Es decir, si una plaza a mí me ha costado desde hace 20 años alquilada, que no lo tenías fija, 110 euros, 106 euros, IVA incluido, me están pidiendo, carta que me he llevado esta mañana, 220. Es decir, que está muy bien la idea, pero cuidemos que a veces el enemigo está en la propia institución. Y luego quería hacer una pequeña reflexión sobre patrimonio y usos. A veces hemos luchado en la plataforma de la reforma de la Plaza de España con una administración, la de Carmena, que luego no ha sido invitada, ni siquiera no han tenido la deferencia de invitarla al estreno de la misma, pero se han olvidado cosas. Por ejemplo, ¿conocéis la Real Compañía Asturiana de Minas, que hace esquinas? Es un edificio industrial de un valor verdaderamente señero. Ha tenido diversos usos. La nave industrial que tiene dentro tenía unas plataformas de zinc que no había otras en toda Europa. Está ahí muerta de risa y esperando, no sé, Alfonso, si la tenéis metida dentro de la lista de España Nostra, porque está en el corazón mismo y está, habláis de catedrales, está al lado de Palacio, pero caray, es un ejemplo verdaderamente increíble de arquitectura industrial en el puro corazón de Madrid. Y te quería preguntar, Alfonso, si está metida, ¿no? Sí, conozco el edificio, es un edificio fantástico y abandonado, sin uso por lo menos durante mucho tiempo. No está en la lista roja, creo que no está, pero podría estar si alguien da el paso de rellenar el formulario y decir la situación, y entonces, pues, por supuesto, se incluye. Hola, buenas tardes. Mire, vamos a ver. Me llamo Aladino Cordero. Hay un tema que creo que es muy importante y pocas veces se toca, porque en su momento se decía que era muy difícil llevarlo adelante o no. Está muy bien lo del bien de interés cultural, está muy bien todo, creo que es fundamental. Pero hay un tema importante que creo que habría que reivindicar, que es la modificación del plan general para que no lo contemple como edificable esta parcela. Creo que eso es fundamental. Hacer campaña por ello, porque siempre va a ser una tentación para cualquier administración, ya sea de la ideología que sea, en tener ahí como una fuente especulativa. Eso va a ser una tentación siempre, que se elimina si se pone como dotacional y deja de ser como edificable en una parte importante. Creo que eso es importantísimo, centrar ahí una campaña en ello. Claro, es muy difícil. En un momento ya se habló, se decía que era muy difícil hacer una revisión del plan general y tal, pero bueno, hay metas que son difíciles, pero que son posibles. Luego hay otro tema, cómo utilizar este patrimonio en su momento. A mí me parece que da poca fuerza el hacer una especie de consulta popular, light, ¿no? Es decir, vamos a poner un local y aquí cada uno que venga y dice, bueno, pues se puede montar una escuela de arte, una mercería o tal. Creo que sería importante que quien esté interesado en estos temas y desde la plataforma ir potenciando el estudio. Creo que fue muy acertado lo que planteó el señor de Boitiche. Creo que es fundamental. Él ha pisado el terreno, no estamos solo en la recuperación, ¿no? Y creo que es importante empezar por ahí, darle una seriedad a que este edificio tiene unas ventajas ya muy importantes en relación a otros edificios, que tiene unas instalaciones muy sólidas y que puede tener mucha variabilidad
formas de utilizarlo, sin grandes inversiones ni nada. Pero creo que eso es un trabajo muy importante, el ir pensando qué proyecto se puede hacer ahí, porque estoy de acuerdo con este señor, que decir, bueno, hacemos un proyecto sin ton ni son y luego ya vemos lo que hacemos. Creo que es muy importante ir pensando lo que hay que hacer. Y digo también, insisto, que el planeamiento tiene que cambiar. Eso no puede ser edificable. Si no es edificable, las tentaciones ya son normales, ¿saben? Pero creo que eso es una batalla que hay que ir presentando. Y luego ya, como última cuestión, voy a decir que hay una asociación cultural, Aquas, que en su momento, en el 19, hizo un documental sobre el parque móvil. Trata bien sobre el parque móvil y trata también sobre situaciones que se dieron en otros edificios industriales y cómo terminaron y que podrían servir de ejemplo para el parque móvil. Aunque sea hacer la propaganda, es un tema que le puedo decir que el documental dura 3 cuartos de hora y está en internet. Poniendo pasado, presente y futuro del parque móvil del Estado, tienen acceso gratuito al documental y creo que podría servir para que también, bueno, aporta ideas y aporta cosas que pueden funcionar. Gracias. Muchas gracias, Adelina. Me disculpáis. Cuando se habla por el micrófono no se debe uno de quitar. Por favor, porque se queda en el micrófono. Y entonces el siguiente que viene. Hola, buenas tardes. Yo quisiera insistir que el propietario del parque móvil es el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Patrimonio. Y en ese sentido, ciertamente, el ayuntamiento también tiene una responsabilidad, porque puede, sobre todo lo que podría hacer es incluirlo en el catálogo de elementos protegidos. Eso nosotros, la asociación, lo ha planteado en diversas ocasiones. Pero lo básico es que el propietario es el que puede renunciar, porque el que existe una APR no le obliga a ejecutar ese APR. O sea que, desde ya, sin ninguna modificación legal, el Ministerio de Hacienda, como propietario del parque móvil, puede decidir que se debe reutilizar y usar el parque móvil que actualmente está en desuso, sin esperar a ninguna otra consideración. Lamentablemente, la Dirección General de Patrimonio está patrimonializada por ultraliberales que tanto con un gobierno como con otro, la asociación nos han dicho lo mismo, que su obligación es realizar las plusvalías que el Plan General les ofrece. Esperemos que otras partes del gobierno, justamente las que están hablando de la Agencia 2030 y de la sostenibilidad y de todas estas cuestiones, presionen para que el Ministerio de Hacienda renuncie a ejecutar el planeamiento. Ahora, bueno, claro, por otro lado está el desarrollo, el reconocimiento como bien de interés cultural. Nada más que quisiera insistir sobre esto. Sobre el catálogo de elementos protegidos, no tenemos información. Hubo unas comisiones en el anterior ayuntamiento con diversas asociaciones y especialistas que incluyeron, propusieron la inclusión. Luego el ayuntamiento, volvimos a insistirles en el actual ayuntamiento en juntarles toda la documentación al respecto y se lavaron las manos diciendo que como estaba solicitado el bien de interés cultural, pues que se resolviese por esa vía. No, el ayuntamiento también tiene la responsabilidad de reconocer un mayor nivel de protección, pasar a nivel 2 estructural, que es lo que le habíamos pedido y lo que en su momento en el foro local se aprobó. Pero desde luego, quien tiene en sus manos evitar que el parque móvil se destruya es el Ministerio de Hacienda. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Sí, bueno, me llamo Antonio Fresco y soy vecino de Chamberí y vecino del Parque Móvil casi desde hace muchos años. Bueno, parece que es evidente lo que se está planteando, ¿no? Lo primero es intentar salvar el Parque Móvil declarándolo bien de interés cultural, renunciando a Hacienda o impidiendo que ese suelo sea urbanizable. Eso me parece que es evidente, pero creo que para eso la experiencia, por ejemplo, que se ha contado aquí de Boeticher, pues es sumamente interesante, ¿no? Me parece que lo fundamental sería que
el barrio, el distrito en general, se diera cuenta de la tragedia que significaría la desaparición del parque móvil. La tragedia que supondría la desaparición total o dejarlo en esos 4.000 metros cuadrados que me parece que se han señalado antes, ¿no? Es de construir, especular otra vez con el patrimonio público y construir ahí viviendas privadas. Porque claro, hay que pensar lo que es este barrio. Se ha destruido el mercado de Olavide, se acaba de destruir las cocheras de Cuatro Caminos. Avanzamos hacia la destrucción del parque móvil, avanzamos hacia la destrucción de parte de la memoria histórica de este barrio, de los trabajadores de este barrio, lo han comentado antes la persona de la asociación de vecinos del parque móvil. Me parece que sería una tragedia y para eso hay que visibilizarlo. Primero, que se pueda visitar, cosa que ahora no se puede hacer, como se ha dicho. Me parece que se invisibiliza para que no se pueda defender, para que no se conozca. Y segundo, movilizar al barrio. Yo creo que habría unas posibilidades enormes, una sensibilidad enorme de lo que significa el parque móvil, por un lado, el valor de belleza que tiene, que se ha señalado antes, pero también el valor de patrimonio industrial y patrimonio de la memoria de los trabajadores y de lo que ha sido este barrio. Y a partir de ahí luego se podría pensar en ese proceso de movilización y de participación posibles usos. Pero creo que lo fundamental sería esto. Si no nos damos cuenta de lo que significaría la barbaridad que se puede hacer, y me temo que se puede hacer, porque se han hecho ya muchas en el barrio, eso sería una auténtica catástrofe, un auténtico desastre. Entonces, en primer lugar, movilizarse, hacer todo lo posible para que la gente del barrio conozca lo que es el parque móvil y lo que se quiere hacer con el parque móvil, que es venderlo a los intereses privados, como se hace todo en este país. Bueno, nada más esto, o sea, movilizarnos e intentar que la gente lo conozca. Gracias, Antonio. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? ¿Hoy? ¿Hay alguien más? Los aparcamientos del parque móvil, según está ejecutado, no tiene otro uso que poder aparcar automóviles. Es el único uso que se puede dar, a no ser que se destruyan. ¿Qué se podría hacer ahí? Panelar entre los coches, no sé, para poner ahí cuadros, un museo. Es que no tienen otro uso. Si lo han visitado, yo lo he visitado, Blanca también lo conoce, no tiene otro uso que ese. En cuanto a las oficinas y el taller, ¿qué uso se le podría dar? Pues se me está ocurriendo, por ejemplo, inteligencia artificial y las oficinas, colaboración con las universidades. La zona de talleres es una zona muy amplia y solamente hay que ver en Estados Unidos la empresa de Boston Dynamics, lo que está haciendo con los robots, que los van a vender a todo el mundo. Nos estamos quedando en la cola tecnológica del mundo. La Casa de Cultura y Participación Ciudadana, lo que van a poner ahí es un centro de inteligencia artificial. Dígame en 300 metros qué es lo que vamos a hacer. El asombro del mundo, ¿no? Es que es absolutamente ridículo lo que va a hacer el ayuntamiento ahí. En el parque móvil ese taller se podría dedicar, ahora se me acaba de ocurrir, precisamente a eso, y todas las oficinas, colaboración con las universidades. Gracias. Gracias, Pilar. Si os parece, y como no hay más palabras pedidas, yo creo que estaría bien que los tres que me acompañan aquí en la mesa pudieran comentar algo sobre lo que se ha comentado. Yo creo que seguramente tendrán bastantes cosas que decir. Bueno, yo simplemente redundar en lo mismo, es un elemento muy valioso para el barrio, pero para toda la ciudad de Madrid y para todo el área metropolitana. Puede ser un equipamiento con un proyecto, efectivamente, con un proyecto, pero se pueden hacer, hay posibilidad de hacer distintas cosas sobre ese edificio para recuperarlo. Y ahora el primer paso yo creo que tiene que ser la protección para que no se pueda demoler, y a partir de ahí pues entonces empezar. Ahí yo creo que insistir con la Dirección General de Bellas Artes para que se incoe la declaración de bien de interés cultural,
y si no se tiene respuesta, pues a lo mejor ir al defensor del pueblo y seguir insistiendo hasta que haya una respuesta que tiene que ser la declaración como bien de infraestructura. Y a partir de ahí, entonces ya se inicia un proceso de participación y un proceso de ideas para poner en marcha un proyecto de recuperación. Ya por aportar alguna cosa. Por cierto, estaba dándome cuenta, yo he sido en mi infancia vecino del barrio, en ese triángulo que construye Santa Engracia con Prado Murillo, y era un barrio absolutamente industrial, por cierto, cuando yo lo conocí. Es un barrio absolutamente transformado, pero un barrio que lo recuerdo, estaba pensando ahora mismo, lleno de cocheras, de terminales de autobuses, estaba la Danone, vaquerías, un barrio muy industrial, un barrio de frontera muy curioso que había entre las dos, el que va a Moncloa y el que va a la Castellana, ¿no? Pero bueno, en sentido también significaría un valor, iba a decir, de última nave en la zona desde el punto de vista de cultura industrial, ¿no? Pero bueno, también estaba pensando, se lo comentaba a Paco, que algo de esta conversación me estaba recordando a los problemas del Poblenou en Barcelona, alrededor del barrio industrial, que había sido bastante destruido en las Olimpiadas, ¿sí? Y que a un compañero que estuvo en la negociación de la famosa ordenanza esta que se inventaron, la 22 arroba, una ordenanza especial para proteger ese barrio, le comentaba que fue una mezcla de movilización, como comentabas antes, pero también de negociación discreta con el ayuntamiento, ¿sí? Porque al fin y al cabo, además, es verdad lo que dice Alfonso, que las competencias de patrimonio están en un lado, pero las de ordenanza están en el ayuntamiento, son muy importantes, ¿no? Y quizá obviamente eso sería la guinda perfecta, la de intentar no sé, personalizar de alguna manera esta batalla. Yo creo que obviamente el PMM tendría que tener esa capacidad o ese potencial que tiene como edificio y como pieza, ¿no? Casi a través de algún elemento de no sé, de qué tipo de actividad, no es el momento ahora de improvisarla, ¿no? Que podría tener que ver con la difusión en un documental, en una movilización, una acción de fotografía, las visitas, que lo comentabas tú, Paco, me parece muy interesante, efectivamente, ¿no? A través de ese patrimonio, hacerlo cierto ya, también por parte de la ciudadanía, el que aquí es patrimonio, ¿no? Bueno, brevemente, yo sí, claro que creo que ahora lo fundamental pues, es salvar el trasto y después discutir qué se hace con él, y evidentemente habrá muchas oportunidades y alternativas. Solo me gustaría recordar una cosa, ¿no? Y es que espacios avanzados para el nuevo empleo de la pequeña manufactura urbana avanzada no existen en estos barrios. Es decir, estamos hablando todo el rato de una industria que existió, que era un barrio industrial, y bueno, eso nos puede resultar afectuoso, cariñoso, o lo que sea, pero el problema es el futuro. El problema es si en estos barrios tan residenciales lo que vamos a condenar a los jóvenes que existen, que viven en estos barrios, es a desplazarse a las torres del capital en Chamartín, o si queremos, digamos, que como pasa en muchos sitios, se vaya creando en estas áreas tan densas urbanas nuevas formas de trabajo y de producción modernas, no impactantes en el medio ambiente, etcétera, etcétera, para los cuales hoy, por ejemplo, en Tetuán se están ocupando viejas naves industriales en locales muy pequeñitos, pero claro, aquí hay una oportunidad en ese sentido enorme, enorme comparado con lo que estoy contando, ¿no? Ese proceso difuso que en realidad es espontáneo, porque claro, la administración dice que sí, que Europa le ha dicho que el 20% del PIB tiene que ser de producción industrial. El Estado también dice lo mismo, pero nadie hace nada absolutamente para que esta nueva producción, o como le queráis llamar, o este nuevo sector de servicios avanzados, producciones manufactureras pequeñas, producciones artesanas, arte incluso, que también necesita producir de una manera muy similar a la que producen la pequeña manufactura urbana, necesitan sitio. Y hay lugares donde lo están consiguiendo gracias a la desvalorización del espacio industrial. El caso del polígono de Carabanchel, ¿no? En Carabanchel hay un polígono
que se depreció enormemente y que hoy está medio ocupado, digamos, por actividades artísticas, se han hecho un colectivo incluso, etcétera, etcétera. No digo que se tengan que copiar las cosas, pero yo creo que el problema del empleo juvenil, la nueva actividad manufacturera, la innovación, en estos barrios tan densos de residencia, necesitan sitio. Y no digo que haya que hacer eso, solo simplemente lo planteo como un problema de una oportunidad. Si os parece, a ver, perdón, quería hablar. No, se acabó. Si no os importa, estamos ya cerrando el acto. Solo quería, si puedo intervenir y hacer una pregunta o me he perdido algo. Mi nombre es Germán Collado y tengo entendido que allí trabajan entre 600 y 800 personas a día de hoy. Entonces veo que ustedes le están dando por desahuciado al parque móvil como si fuera un espacio deshabitado o un espacio que se ha quedado ahí. Yo tengo entendido que allí trabajan entre, ya les digo, 800 y 1000 personas a día de hoy. También tengo entendido que han intentado también pues hacer uso especulativo del edificio y no lo han conseguido durante 2 veces, por distintos motivos. Por la protección que tiene la rampa, que sí llega a alguna parte, más la cúpula, que no es la rampa, que es también la cúpula, más la pintura que hay de un artista, de un pintor bastante famoso. Entonces, veo que aquí la conversación parece que ya está desahuciado el parque y es mi pregunta, que si hay alguna noticia o algo de que... no sé. Te voy a contestar brevísimamente porque estamos ya a punto de cerrar. No, nosotros no damos por desahuciado nada porque sabemos que hay gente trabajando, no sabemos exactamente la cifra, pero sabemos que hay trabajo. Lo que estamos es intentando que no desaparezca ese edificio porque la gente que trabaja allí a lo mejor la podrían reconvertir a otro sitio. No es nuestro problema, nosotros no queremos que desaparezca el edificio, al revés, queremos conservarlo. Lo que queremos es que dar alternativas para su utilización. Actualmente, lo que, independientemente del número de gente, que no sabemos exactamente los que trabajan, lo que sí sabemos es que está súper infrautilizado. De hecho, la nave de talleres está entera vacía. No hay absolutamente nada dentro. Solamente hay unos mueblecillos, restos de una exposición que hicieron en el cincuentenario de la construcción del parque móvil y prácticamente nada más. Al fondo el mural de Germán Calvo cubierto de tubos, o sea, atravesado por tubos por delante, o sea, lamentable. En el edificio que es en la zona de garajes, sabemos que hay en torno a 200 coches cuando, como ha comentado Pilar, el número de plazas es unos 3000. Y luego hay otras partes del edificio que también están no abandonadas porque está en muy buen estado de uso. Está rehabilitado en el año 2010, o sea que es un edificio que está en muy buenas condiciones. Pero lo que no hay es, o sea, nosotros estamos no diciendo que desaparezca como lugar de trabajo, lo que estamos intentando impedir que se convierta en un objeto de especulación urbana, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y a todas, y a ciudadanos, chamberileros y no, porque la verdad es que estamos muy contentos de vuestra presencia y agradecer, por supuesto, a mis 3 acompañantes en la mesa por sus estupendísimas aportaciones, también las vuestras, del público. Gracias.